Bien, hermanos, estamos listos, vamos a arrancar. Este es el primer discipulado de este 2026. Hoy es 13, hoy es martes 13 para aquellos de los que les gustan las supersticiones. Martes 13 de enero de este 2026. Primer discipulado, arrancando con todo. Vamos por un 2026. Bueno, ya lo hemos comentado ya varias veces, siempre uno arranca con buenas intenciones, buenos deseos, pero esperemos obviamente que esas buenas intenciones de seguir creciendo en sabiduría las vayamos materializando, ¿no? Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a poner todo en las manos de Él. Y bueno, voy a pedirle ahí, Flori, regálanos una oración ahí para arrancar, ¿no? Sí, Señor. Amado Jesús, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos iniciando el año, siempre contigo de la mano. Gracias te damos, Señor, por todos los que estamos aquí, por nuestras familias, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en todo momento, en toda palabra que se nos acerque. Dale la claridad y la sabiduría al pastor para que él siempre nos guíe, para que él siempre sea de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos infinitas y te pedimos una bendición especial para todos los que estamos aquí, que seas tú quien nos guíe en todo momento. Te damos las Amén. gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Ahora, Amén. sí, estaba cayendo en cuenta que ahora en febrero ya cumplimos 6 años, ¿no? Del discipulado. Arrancamos un febrero, creo, del 2020, justo antes de que arrancara la pandemia. Pero bueno, voy a compartirles la pantalla para que arranquemos, ¿no? Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Señor. ¿Sí la ven? Sí, Sí, pastor. señor. Ok, bueno, antes de meterme al tema, quería retomar, o sea, como algo que de lo que hablamos el domingo en la iglesia, y los que, bueno, no, los que no fueron al culto y no sé si hayan visto la prédica o no, pero quería retomar esto, nada más, leímos el versículo de Jeremías 9:23, donde hablaba el Señor, que dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor, ¿no? Ese fue el versículo que leímos el domingo donde obviamente el Señor nos está diciendo ahí que si hay algo en esta vida en la que uno debería alabarse es que uno conozca, y no solamente conozca, sino que entienda al Señor, Pastor, ¿no? Sí, Señor. no sé si es relevante el asunto, pero yo no fue esta semana, fue la anterior. Sí, la Bueno, no me anterior. acuerdo si fue esta semana o fue la anterior, pero fue un día, Ok, un ok, día de bueno, estos. de acuerdo, de acuerdo. No, no, está bien, muchas gracias por aclararme. Lo que sí sabía era que lo había tomado, ¿no? Entonces, sí, fue el anterior. Pero bueno, el caso es que lo que dice la palabra es que si hay algo de qué alabarse es de conocerlo a Él, ¿no? Y creo, ahora ya que me quedé pensando, sí, porque de todas formas, también hubo una canción que nosotros cantamos ahí, y que esa sí creo que fue este domingo, ya que hice una mezcolanza ahí que creo que nos la cantó Marianne y Daniela, que hablaba de con manos vacías, ¿no? ¿Se acuerdan que decía que esa canción que dice que con manos vacías vengo a ti, yo no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte? ¿Se acuerdan? Esa que la estuvimos viendo ahí en la iglesia también. Y entonces estaba Sí. comentándoles yo a ustedes de que efectivamente es así, ¿no? O sea, ¿qué tenemos nosotros que podamos darle a Dios que lo impresione, ¿no? O sea, ¿no? De hecho, por esa misma razón es que el ser humano no puede hacer pactos con Dios, porque un pacto es un convenio entre dos partes donde cada una de las partes da lo suyo, ¿no? En pos de que cada uno vaya por un bien común o cada uno tenga lo que quiere del otro. Nosotros, ¿qué podríamos darle a Dios como para pactar de tú a tú con Él, ¿no? Él sí puede pactar con nosotros porque Él es Dios, pero nosotros no tenemos nada de valor, digámoslo así, más allá de nuestra vida y nuestro corazón, que es muy valioso, por cierto, pero no hay nada de nosotros que nosotros podamos impresionar a Dios. Entonces, les decía yo, les comentaba, pues ese domingo, de que aún así, si hay algo con lo cual nosotros podríamos impresionar a Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos ahí? ¿Cómo podríamos nosotros impresionar a Dios?
A ver si se acuerdan. pidiéndole sabiduría. Exacto, ¿se acuerdan que quién lo hizo? Salomón. Salomón. Salomón sí impresionó a Dios, ¿no? Le pidió sabiduría, ¿se acuerdan? Que eso fue algo que a Dios lo impresionó y entonces le dio su sabiduría y no solamente eso, sino que además le dio todo lo que ya conocemos de la historia de Salomón. Entonces, quería que habláramos hoy un poquito de eso, de la sabiduría, ¿no? Porque si hay algo que en lo que nosotros tenemos que tener firme y consolidada es la sabiduría. O sea, porque hay mucha gente que se enfoca en tener conocimiento y conocer y conocer y conocer y conocer, que es importante porque la base de la sabiduría pues es el conocimiento, eso está claro, ¿no? Pero hay mucha gente que conoce mucho y no tiene sabiduría, ¿no? Entonces, por eso a veces uno ve tanto en las toldas católicas como en las toldas evangélicas, curas, pastores que a pesar de tener mucho conocimiento, pues hacen unas cosas que uno dice, qué barbaridad, o sea, como una persona con conocimiento de las cosas de Dios puede atreverse a hacer eso, ¿no? O sea, vemos gente que son violadores en los dos bandos, infieles, estafadores, engañadores, falsos en los dos bandos. Entonces, a pesar de tener conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que Salomón ahí y si vamos a hablar de sabiduría, ¿en qué libro creen ustedes que nos vamos a basar? Proverbios. Proverbios, ¿no? Pro- En Proverbios. Proverbios, precisamente Proverbios 3:13 al 15, Salomón escribe, ¿no? Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, ¿no? O sea, ustedes saben que la palabra bienaventurado, ¿qué quiere decir la palabra bienaventurado? 3 veces dichoso. ¿Cuántas? Tres, ¿no? Bendecido. Dos. Doblemente bendecido. Sí, doblemente, bueno, muchas veces bendecido, pero sí, más de una vez, pongámosle para que no peleemos, ¿no? Una persona bienaventurada es dos, o más de una vez, pues, muchas veces bendecida, ¿no? O sea, o bienaventurado o dichoso, como le queramos llamar. Entonces, bienaventurado, dice el hombre que haya sabiduría, ¿no? Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, ¿no? Y sus frutos más que el oro fino. Dice, más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Entonces, imagine que Salomón dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. Si hay algo de valor en esta vida, o digamos desde el punto de vista material, pues son las piedras preciosas, ¿no? Las esmeraldas y todo ese asunto. Saludo para Esmeralda. Son muy valiosas, ¿no? Entonces, y digamos como que cuando la palabra pone estos ejemplos, es como para que nosotros dimensionemos el valor de ciertas cosas. Por eso es que cuando nos dicen, es que nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, y dice, ¿y cómo va a ser eso? Va a ser una ciudad con calles de oro. Y dice, wow, entonces utilizan cosas naturales que nosotros conocemos para que dimensionemos el valor o el tamaño o la calidad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso se utiliza eso de que es más preciosa que las piedras preciosas. Entonces, vamos a estar un poquito en el libro de Proverbios viendo este tema de la sabiduría porque sin lugar a dudas es algo que nosotros debemos buscar, ¿no? Y cuando les hablo yo de que este año vayamos más en pos de conocer, de crecer y de trascender y que nosotros podamos subir escalones, precisamente la sabiduría es algo que está ahí involucrada, ¿no? Entonces el libro de Proverbios es el libro por excelencia para referirnos al tema de la sabiduría. No quiere decir que solo el libro de Proverbios hable de sabiduría, ¿no? Toda la Biblia en sí es sabiduría. Es más, la palabra dice que la sabiduría se personaliza ¿en quién? En Cristo. En Que- Jesús. En Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, de todas formas, ¿para qué fue escrito el libro de Proverbios? Bueno, Salomón lo deja muy claro ahí, ¿no? En Proverbios 1, del 1 al 6, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿para qué se escribieron? Para entender sabiduría y doctrina, ¿no? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces ahí en esos 6 versículos está bien claro
de qué se trata y para qué podemos utilizar el libro de Proverbios. Por eso es que cuando a una persona a ustedes les pregunte, mira, es que yo recién estoy llegando a los pies del Señor, ¿qué leo, no? Entonces dice, bueno, lea los evangelios para que usted conozca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y vaya leyendo el libro de Proverbios, ¿no? Que el libro de Proverbios es vivencia pura, ¿no? Salomón, obviamente, en el libro de Proverbios no solamente nos está hablando de su experiencia personal, aunque sí lo hace, tanto el libro de Proverbios como el libro de Eclesiastés son experiencias personales de Salomón, sino que obviamente él está inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? O sea, Salomón todavía, en el caso de Proverbios, pues todavía gozaba, digámoslo, de la guía del Espíritu Santo como tal, como que, acuerden digamos que por utilizar un lenguaje popular, las embarradas o las tortas, como dicen aquí en Costa Rica de Salomón, ¿en qué momento de su vida las hizo? Las más graves, pues. Cuando estaba muy mayor. Ya cuando estaba viejo, ¿no? Entonces, él ahorita apenas estaba como empezando y todo eso que había impresionado a Dios y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ya metiendo en el tema de la sabiduría, ¿qué significa ser sabio? Bueno, y que el sabio obviamente es una persona que tiene sabiduría. Un sabio es una persona que sabe usar el conocimiento, ¿no? Porque yo les decía que la cama de la sabiduría o las bases de la sabiduría, pues es el conocimiento, ¿no? Porque el buen uso del conocimiento es sabiduría, ¿no? Entonces, usar el conocimiento con entendimiento, con inteligencia, con cordura, Podríamos con decir, pastor, prudencia. perdón, Ujú. que esto es estar conforme al corazón de Dios. O sea, Pues sí, es que en la medida que tú camines conforme al corazón de Dios, digámoslo así, haciendo la voluntad del Señor, pues uno podría decir que es una persona sabia, ¿no? Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría, Elsa? el entender, tener entendimiento. El temor del Señor. El Temor del temor a Señor, Jehová, el sí, temor a el Jehová, temor a ese es el Jehová. principio de la sabiduría. Entonces, en la medida en que uno Ah, tenga temor a Dios es porque reconoce su grandeza y reconociendo su grandeza y su señorío, pues uno camina, digamos, conforme a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, si hay alguien verdaderamente sabio, pues es aquel que camine en obediencia a la palabra, ¿no? Entonces, esto de la sabiduría es tan importante que hay un dicho que dice más el sabio cuando calla que el necio cuando habla, ¿no? Porque no, a veces hay gente, no sé si ustedes se han topado con gente que habla y habla y habla y habla y que uno dice, bueno, ¿qué conocimiento puede tener esa persona? Sí lo tiene porque lo expresa, ¿no? Pero uno a veces, por eso es que a veces uno le dice, no hable tanto, ¿ah? Porque entre más hable, más, a veces hay gente que entre más, no sé si han topado gente que entre más habla, más enreda, ¿no? Entonces, más necedad. sí, Más se compromete. a veces es mejor, como decía mismo Pablo, yo prefiero decir pocas palabras que la gente me entienda y no una cantidad de cosas ahí que la gente no me entienda, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, el apóstol Santiago lo describe bien en Santiago 3:13. Dice él, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, ¿quién es sabio entre ustedes? Bueno, por su fruto los vamos a conocer, ¿no? Entonces, una de las maneras de mostrar sabiduría es la buena conducta o la forma en la que uno se conduce, uno se comporta, ¿no? O sea, uno no puede como que no congenia o no es coherente que una persona diga que es sabia y actúe locamente, ¿no? O sea, si hay algo que caracteriza a una persona sabia es lo que hablamos arriba, el entendimiento, la inteligencia, la cordura, la prudencia, el manejar de una manera adecuada las situaciones con base en el conocimiento que tiene de ellas, ¿no? Entonces, la escritura nos muestra dos tipos o dos clases de sabiduría. ¿Cuáles creen ustedes que son esas dos clases de sabiduría? La Terrenal diabólica. terrenal y la espiritual. Terrenal y diabólica. ¿Ves? ¿Cómo es? Sí, terrenal y espiritual. Diabólica. Bueno, la terrenal es la diabólica, ¿no? O sea, cuando decimos terrenal y espiritual, entonces estamos hablando de espiritual, ¿sería cuál? La de Seguir la Dios. La doctrina. palabra. La que La viene de palabra. Dios, ¿no? La que viene de Dios. Y la terrenal, pues la que viene de este sistema o de este mundo, ¿no? El Entonces, hombre. hay dos que dice, el mismo Santiago nos lo dice, que es la de este mundo, que como decía Esmeralda, es terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de aquí, digamos, es de hombres. Diabólica porque obviamente no es, digamos, no es tanto cuando habla de diabólica. Es porque no es de Dios, digámoslo así, ¿no? O sea, todo lo que no es de Dios, pues es del diablo, porque apenas hay dos señores, ¿no? Hay dos padres, digamos, dos Hay fuentes, dos ¿no? reinos. Entonces, el apóstol Pablo, inclusive en Primera de Corintios 1:19,
haciendo referencias a Isaías 29:14, él habla de que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Ahí en Isaías, yo estoy buscando a qué se estaba refiriendo exactamente Isaías cuando hablaba de eso en 29:14, porque mire que él en 29:14 dice Isaías, dice, por tanto he aquí que nuevamente citaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, cuando uno lee Isaías 29:14, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes de qué sabios está hablando Isaías ahí, porque dice que va a quitar o va a desechar la sabiduría de los sabios. ¿Y qué tendría que hacer yo para saber de qué sabios está hablando Isaías ahí en el ¿Será de los 29:14? profetas, pastor? Leer antes. Tiene que ver con lo que dice Elsa, pero no de todos los profetas, Elsa, porque cuando tú dices de todos los profetas, acuérdate que en ese entonces habían profetas, pero habían falsos profetas también, ¿no? Entonces, Sí, como cuando Elías mató a esos profetas, ellos eran profetas, pero eran profetas de Baal, ¿no? sí, Entonces, si uno se va un versículo antes a Isaías 29:13, que es parte de la sabiduría, ¿no? Eso que estamos haciendo, cada vez que usted lea la palabra, usted quede con la duda de decir, ¿a qué sabios estará hablando Isaías ahí? Bueno, me voy a devolver unos versículos para ver si la palabra misma me lo contesta. En el 13 dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, el Señor está hablando por medio de Isaías ahí, hablando de un pueblo, sobre todo los líderes religiosos, la gente que proclama y proclama. Hay mucha gente que es así, ¿no? Tiene el nombre de Dios en la boca y para todo es el nombre de Dios y el nombre de Dios y el nombre de Dios, pero uno Y sabe que que gracias a realmente Dios, el corazón de esa gente no está con Dios, ¿no? Entonces es una sabiduría terrenal, ¿no? Entonces por eso el Señor dice que destruirá esa sabiduría de los sabios y desechará ese entendimiento de los entendidos que supuestamente dicen entender y dicen saber, pero que a la larga no es otra cosa sino lo que dice ahí, mandamientos de hombres como tal, ¿no? Entonces, ¿a cuáles sabios se está refiriendo? Bueno, los sabios de este mundo que nos habla el Señor, de los que son sabios en su propia opinión, de los que creen que su caminar es recto, pero que no saben que eso los llevará a la muerte como tal, que eso está ahí en Proverbios también 16:12. Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son impíos en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces hay mucha gente que cree que va bien, que eso es lo delicado, ¿no? El año pasado insistí mucho en eso y les hablaba mucho de ese versículo de la gente que llega allá y le dice, Señor, Señor, aquí estoy. Y que el Señor les va a decir, bueno, es que no todo el que me dice Señor va a entrar aquí, yo no los conozco. Ustedes hicieron una cantidad de cosas, pero no sé con quién las hicieron. Entonces hay mucha gente que camina creyendo que sus caminos son caminos de vida y sus caminos son caminos de muerte. Entonces lo que dice aquí, ¿no? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dígame, ¿quién cree en su propia opinión que está caminando mal, ¿no? O que lo que está haciendo está mal. A veces hay gente que en su propia opinión creen que van bien, pero solo Dios dice que es el que pesa los espíritus, ¿no? A esa gente en el Proverbios 12:15 que habla ahí, el Señor les dice, el camino del necio, mire cómo le llama ya necio, ¿no? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo, ese es sabio, ¿no? Entonces, a eso es lo que se llama esa sabiduría que es de aquí, de este sistema, que hay gente que cree que es así y a veces cree que eso es lo correcto y no se cerciona, digámoslo, si realmente eso es lo que Dios opina, eso es lo que está respaldado en la palabra y así lo enseña. Y el problema no es que así lo enseñe. El problema es que hay mucha gente que sí les cree, ¿no? Y se va por esa línea, ¿no? Y eso es lo triste. Entonces está la sabiduría de este mundo, pero también está la sabiduría que es de lo alto, ¿no? Que también en Santiago 3:17 habla de que primeramente es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es totalmente diferente a lo que hablamos allá, ¿no? Entonces, esa es la sabiduría que Salomón obviamente nos insta a que nosotros tenemos que ir en pos de ella, ¿no? La que viene de la boca de Dios, la que nos hace ser, como leímos ahí arriba, bienaventurados, ¿no? Y hay varios versículos que lo dicen. Proverbio 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, ¿no? En el 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que lo leímos ahora. En el 4:5 dice, adquiere la sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará
ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo el hilo que vamos a ir llevando donde la recomendación de Salomón es, obviamente, busquemos la sabiduría. Obviamente, para buscar la sabiduría tenemos que tener conocimiento, ¿no? Pero no nos quedemos solamente en el conocimiento, que tristemente mucha gente se ha quedado ahí, en conocer y conocer versículos y conocer y escuchar prédicas y todo eso, que está bien, eso es parte, acuérdense, esa es la base, pero tenemos que trascender a la sabiduría, ¿no? Y para trascender a la sabiduría, pues hay que pasar por el entendimiento mismo. Bueno, primera de Corintios 1:24 que hablamos ahorita, donde dice que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la sabiduría se personaliza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué la sabiduría no nos debe faltar? Bueno, obviamente, si uno lo viera a términos generales, diría, pues claro, no nos puede faltar porque si no logramos trascender a ser sabios, pues no vamos a poder ir escalando, no vamos a poder ir creciendo. Pero bueno, vamos a ver algunas razones bíblicas por lo cual la sabiduría no nos debe faltar, ¿no? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿por qué la sabiduría no nos debe faltar? Bueno, primeramente porque por medio de la sabiduría es la que nos permite apartarnos de lo que no agrada a Dios y nos roba la bendición, ¿no? O sea, una persona sabia dice que cuando ve el peligro, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Se aparta. Se aparta, se Se aparta. aparta, ¿no? Entonces, eso es la sabiduría como tal, ¿no? Entonces, cualquiera podría decir, pastor, ¿y por qué? Ahorita es que me llega aquí, ¿no? No estaba ni ahí, ni lo había pensado, que uno dice, ¿por qué David no se apartó? O sea, si él vio el peligro, si vio o sea, ¿por qué no se apartó de lo que lo llevó a pecar, ¿no? Y participemos nosotros un poquito, ¿por qué creeríamos nosotros que David no se apartó de algo que a lo mejor él pudiera saber, porque era el rey David, que eso lo iba a llevar a caer, ¿no? O sea, ¿por qué no se apartó? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Porque no analizó, no pensó seguro las Sí, consecuencias que eso le traería. pero ¿qué creen que aportó o qué creen que fue lo que le ayudó a David para caer, ¿no? La tentación, Sí, sí, obviamente él fue tentado, seducido y cayó, pero ¿por qué fue tentado? Digámoslo así. Por ocioso. La ociosidad, ¿no? O sea, David primero que todo, estaba en el lugar que no debería estar, porque él debería estar en campo de batalla con su ejército, estaba ahí dando vueltas, ocioso, ¿me entiende? Entonces, eso no es de sabios, o sea, la ociosidad no es de una persona sabia, uno tiene que tener la mente funcionando, no por eso a eso se refiere la Biblia, no des lugar al enemigo, ¿no? O sea, no ignore las maquinaciones de él, no abra puertas, bueno, todas esas cosas. Entonces, ahora, ¿por qué cayó David? Pues obviamente, pues es una persona, no es Dios, ¿no? David no es Dios, no era Dios, ni mucho menos, por más que fuera un siervo del Señor, pues es una persona también con sus faltas, con sus debilidades, lo que sea, y entonces cayó Pasiones. pasiones, fue tentado y al final pues fue seducido y bueno, y ya la historia que sabemos, ¿no? Entonces, la sabiduría nos sirve precisamente para apartarnos de lo que no agrada a Dios y que definitivamente lo que no agrada a Dios pues nos roba las bendiciones, ¿no? Un cristiano sabio es aquel que vive su vida teniendo temor de Dios, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros, por eso es que dice que el principio es el temor a Dios, en la medida en que nosotros no perdamos el temor a Dios, difícilmente vamos a retroceder o vamos a caer, ¿no? Porque la gente que cae y todo eso fue que en algún momento ya perdió su temor de Dios, o sea, y acuerde que el temor de Dios no es el horror que le da a uno que lo mande al infierno y todo eso, que también es algo que nos debería tener temor, pero más que todo el temor a Dios va ligado es a nuestra relación con Él, ¿no? A no perderla como tal, a no perder su cobertura, su presencia, el que no podamos caminar con Él, que fue lo que le dio después a David mismo cuando él clamaba y decía, le clamaba al Señor que no quitara de él su espíritu como tal, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros caminemos así, con ese temor al Señor, valorando su presencia, conciencia de su presencia, pues nos vamos a apartar de cosas que sabemos que no le agradan a Él. Pero para eso necesitamos el conocimiento también para saber qué es lo que no le agrada a Él, ¿no? Porque si uno no conoce nada de Dios, pues uno no va a saber qué es lo que no le agrada a Él. Y les decía yo el domingo, no me acuerdo cuál domingo, que por eso era que en la Iglesia Católica, cuando estábamos allá,
pues uno no sentía que estuviera ofendiendo a Dios porque uno no conocía nada, ¿no? Lo más que uno conocía, por ejemplo, yo cuando estaba en la católica, lo más que conocía de la católica era lo que veía en las películas y las historias bíblicas y todo eso, pero uno no sentía como que estuviera ofendiendo a Dios con grandes cosas o por lo menos no tenía esa conciencia, ¿no? Y como tal, y por eso es que uno pocas veces se arrepentía como tal, ¿no? Pero si uno camina en sabiduría, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, uno sabe cuáles son las cosas que a él no le agradan, cuáles son las cosas que él abomina, y entonces uno trata de apartarse de esas cosas, ¿no? Porque definitivamente uno ya entendemos nosotros que si uno pierde la presencia de Dios, pues automáticamente pierde sus bendiciones, ¿no? Entonces nosotros no queremos perder las bendiciones de Dios para nada. Entonces, primero, Pastor, y sí, señor. eso lo llevaría a uno a tener conciencia que está caminando a otro nivel, ¿no? Pero realmente nosotros no menospreciamos eso de que temor a Dios y hacemos cosas y que no tenemos esa relevancia de que tenemos que tener ese temor a Dios a perder la relación, pero no le prestamos atención. Entonces, Lo que pasa es que lo que no ayuda, minimizamos lo que no ese ayuda concepto. mucho, lo que no ayuda mucho, Mile, también y a todos es que el mismo cristianismo que se enseña hoy en día, ¿no? Donde ya uno, ¿por qué se pierde mucho ese temor a Dios o perder esa relación con Dios? Porque como le enseñan a la gente de los versículos Todos que más le somos gusta a la hijos de gente es que, Dios no, ni y que todos son nadie, pecadores y y que nada ni nadie, ¿qué? parará del amor del Señor. Exacto, nada ni nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada de eso, nada, nada. Entonces, la gente, pues, qué miedo le. Si yo sé, por ejemplo, si yo tengo un carro, tengamos eso, yo tengo un carro, y yo sé que a mí ese carro nunca, nadie me lo puede robar, nadie. Pues a mí, ¿qué me importa? Yo lo dejo en la calle, o donde yo quiera lo dejo. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie me lo va a robar. Entonces no ando con ese miedo de que estar echando ojo al carro a ver si me lo roban o no. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie me lo va a robar. ¿Me entienden? Entonces es parecido a esto, pero como yo sí sé que me lo van a robar, entonces yo salgo y le echo ojo, lo cuido, lo meto, bueno, entonces así pasa con el temor de Dios. Como lo que le enseñan a uno hoy en día es que nada pues, nos separará porque Dios nos seguirá amando a pesar de que hagamos lo que hagamos. Entonces la gente va perdiendo el temor de Dios precisamente por esas Pastor, cosas, ¿no? Sí, otra señora. vez, usted no ha escuchado que dicen que, bueno, un dicho, que es que Dios, los católicos, Dios ama al pecador y no al pecado. Entonces, Ujú, ujú. entonces de que siempre, ¿verdad? Que De Dios que no hay que ama al preocuparse. pecador pero aborrece el pecado. ¿Quién dijo esa Sí, frase? ¿Se acuerdan? Gandhi. Gandhi. Gandhi la dijo, y aún así, y hay pastores que la dicen, ¿no? O sea, es que como dice la palabra, yo, ¿qué dice eso? Eso no está en la palabra. Pero bueno, el caso es eso, y sí, lo que dice Milena, pues es cierto. Hoy en día se ha perdido mucho temor de Dios precisamente por lo mismo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la sabiduría, precisamente para apartarnos de lo que sabemos que no agrada a Dios. ¿Para qué más nos sirve? Bueno, el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la sabiduría? Para tomar decisiones correctas, que es parte de la sabiduría como tal, ¿no? Entonces, un cristiano sabio es aquel, o sea, que encomienda sus planes y sus proyectos al Señor. O sea, sobre todo ahorita que estamos empezando año, donde arrancamos con planes, proyectos y todo eso, eh, parte de la sabiduría que debemos de tener es encomendar esos planes al Señor, ¿no? Y incluirlo a Él, involucrarlo a Él. Y entendiendo, o sea, y vamos ligando paso por paso. Si el primer paso la sabiduría nos ayuda a saber qué es lo que agrada a Dios, qué no agrada a Dios, entonces en esto de que poder encomendar a Él nuestros proyectos y todo, siempre en línea a lo que Él le agrada, ¿no? A la voluntad de Él. Y no dejarnos llevar por caprichos, por apariencias, por esas cosas, a veces por anhelos de nuestro propio corazón, que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces uno quiere cosas. Y uno las siente, de verdad que las quiere, y uno cree que eso es Dios hablándole a uno al corazón, y a lo mejor son caprichos y anhelos de la carne como tal, ¿no? Entonces, involucrar a Dios, consultarlo a Él, y estar atentos a la respuesta de Él, ¿no? Para no equivocarnos. Y ahora ustedes dirán, pastor, ¿y de qué manera Dios nos responde? Hay que esperar a que nos hable, que nos grite, que no qué. O sea, bueno, obviamente en la palabra está todo, ¿no? Acuerden que ahí la sabiduría está personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la medida en que conozcamos lo que Él haría, cómo Él pensaría, cómo actuaría, ahí está la sabiduría, ¿no? Entonces no necesitamos que el Señor nos hable audible para eso.
Ok, ¿para qué más nos sirve la sabiduría? Bueno, en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí, pues nada podéis hacer, ¿no? Para no apartarnos de su camino, básicamente nos sirve también. Entonces, en la medida en que nosotros seamos personas sabias o que tengamos sabiduría, pues vamos a entender que a pesar de que este sistema en el que vivimos, o sea, todo lo que nos rodea, la vida mundana como tal, pues es una vida muy atractiva, ¿no? O sea, bueno, se nos presenta con cosas que a la vista son muy agradables como tal y tantas cosas que hay, tanta tecnología, que no es que esté mal el tema de la tecnología, pero hay que saberla controlar, ¿no? O sea, que nosotros controlemos y no que nos controlen a nosotros. Entonces, a pesar de todo eso, que puede ser muy atractivo, pues entendamos que eso son cosas pasajeras, ¿no? Y que muchas de esas cosas a veces son instrumentos o canales para apartarnos del camino de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es que hay que ser muy sabios, hay que desarrollar el discernimiento y, Hay pues, que identificar el peligro como tal para poder apartarnos, ¿no? Y al tener final no, dominio propio también. tener dominio propio y al final evitar decisiones que al final nos lleven a la destrucción como tal, ¿no? Entonces, la sabiduría nos permite eso, precisamente, que nosotros, con todo el conocimiento que tengamos, nos mantengamos aferrados, digamos, al Señor y entendamos que apartados de Él, pues no podemos hacer absolutamente nada, porque eso lo hemos escuchado y te dirá, sí, pastor, eso lo escucho mucho, apartados de Dios no podemos hacer nada, apartados de Dios no podemos hacer nada, y entonces, ¿por qué la gente se aparta? Falta de sabiduría, ¿no? Porque el conocimiento lo tiene, pero no hay sabiduría, como el Señor decía ahorita en lo que leímos, ¿no? Esta gente me proclama y me proclama y estoy ahí en la boca de ellos, pero eso es de boca, ¿no? No es de corazón, ¿no? Entonces, básicamente eso. ¿Para qué más nos puede servir la sabiduría? Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad, para no volver a cometer los mismos errores del pasado, ¿no? Que hay gente, decía por ahí un salmista, eh, muy conocido que cantaba, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Entonces dice que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra, ¿no? O sea, a veces uno vuelve y cae en los mismos errores, entonces eso no es de sabios cometer o caer en los mismos errores del pasado. Y más bien lo que dice ahí es que se vuelve uno necio, ¿no? Porque precisamente si algo que caracteriza a un necio es aquel que persiste en su necedad o en mantenerse en su posición aunque esté equivocado, ¿no? No aprende las lecciones de la vida. Entonces, sí, por eso es que siempre se cometen los mismos errores. Entonces, un cristiano sabio no es que no cometa errores, o sea, todos los que estamos aquí cometemos errores, a veces digamos, no tomamos las decisiones correctas como tal, pero el tema no es que uno se equivoque, el tema es que uno no aprenda de esas equivocaciones, ¿no? Entonces, los errores precisamente nos ayudan bien manejados, ¿no? Nos ayudan a reflexionar, la próxima vez que vayamos a hacer algo, pues apoyados en las cosas que no salieron bien, pues que pensemos, midamos las consecuencias y que tomemos decisiones mucho más correctas y más certeras, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces, ya después de haber visto estas algunas pinceladas de lo que es la sabiduría, vamos a ver un versículo ahí mismo en Proverbios de ejemplos que nos da la palabra, ¿no? Y se acuerdan que yo les comentaba, no me acuerdo si era este domingo o el otro, ya estoy confundido, de que la Biblia se nos presenta a nosotros en un lenguaje que nosotros podamos entender, ¿no? O sea, el Señor se esforzó, digámoslo así, por ponerle una palabra, digámoslo así, o hizo todo lo que estaba a su alcance para darnos en la palabra herramientas que nosotros podamos entender y ejemplos que sean del día a día, para que precisamente uno no saque las cosas a decir es que me hablaron pero no entendí, ¿no? O sea, la Biblia no se entiende, ¿no? Hay muchos ejemplos. El libro de Proverbios precisamente por eso es que se recomienda porque pues son consejos de vida, ¿no? Entonces, en Proverbios 30:24 hay ejemplos de sabiduría natural que tienen su paralelo espiritual, ¿no? Dice Proverbios 30:24, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios, ¿no? Y, y- y- y las mismas son más sabias que los sabios, dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrilla, y la araña que atrapas con la mano pero, y está en los palacios del rey. Entonces, miren estos cuatro versículos
que yo no sé si ustedes los habían leído antes o no los habían leído, si ya los habían leído, habían meditado en torno a la sabiduría que hay aquí en estos ejemplos, ¿no? Entonces, si uno observa la naturaleza, uno se da cuenta de que realmente eh, pues el Señor nos ha dejado una cantidad de ejemplos. Él utiliza en la Biblia muchos animales para ponernos ejemplos: el águila, la gallina, las palomas, las ovejas, los cabritos, bueno, tanta cosa, ¿no? Y yo no sé si alguna vez se acuerdan que yo les conté una anécdota que me pasó cuando, las veces que salí a caminar y me puse a ver unas hormigas. ¿Se acuerdan ese ejemplo que les puse, las hormigas que llevan sus hojitas ahí? ¿Se acuerdan Sí, una vez que les conté eso o no? sí. Solo Sí, Milena, sí me la verdad. acuerdo. No, sí, sí me acuerdo. Señor, Yo Uno lo vi. me que iba acuerdo muy también. cargada, algo así era. Una venía Sí, muy cargada. que iban las hormigas, se metían en un hueco y cada una llevaba su hojita, pero había una con una hoja grandota y se metió y no, pues no salía y no salía. Y yo digo, ¿qué pasa con esa hormiga? Me dejó intrigado. Pues estaba ya atascada. ¿Por qué? Porque llevaba un peso pues más de lo que debía llevar, ¿no? Entonces, a veces no sé, uno podría pensar y decir, bueno, ¿a quién quería impresionar esa hormiga? Pues, no creo que quisiera impresionar a nadie. Pero bueno, el caso es que en la misma naturaleza, Dios mismo, o sea, la naturaleza es tan perfecta que nos da ejemplos que son dignos de imitar, ¿no? Y en estos versículos de Proverbios que acabo de leer, pues ahí se nos habla de algunos casos de sabiduría que posiblemente muchos no vemos, ¿no? O sea, los conocemos, los entendemos, pero muchos no los vemos o no le ponemos atención, ¿no? Habla de las hormigas, los conejos, las langostas y las arañas, ¿no? Y entonces, ahorita vamos a ver que esa manera de actuar de esos animales tan pequeños, que a lo mejor uno no les presta mucha importancia como tal, pero que si uno reflexiona en lo que la misma palabra habla de ellos, pues imaginen ustedes que son animales, ¿no? Y los animales generalmente actúan por instinto como tal, pero aún actuando con instinto son muy sabios, ¿no? Imaginen nosotros que tenemos, no actuamos por instinto, se supone que no, aunque mucha gente sí, ¿no? Pero nosotros tenemos razonamiento, tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, inclusive podemos tener hasta la mente de Cristo en algunos casos, con el que ya uno ha ido evaluando. Entonces, y ahí es donde uno se pregunta por qué la gente teniendo, o por qué el ser humano teniendo esa capacidad no actúa con una verdadera sabiduría, ¿no? Y por qué los animales más bien nos llevan la delantera, aunque ellos actúan por instinto como tal. Entonces, vamos a ver cada uno de esos ejemplos. Por ejemplo, él dice la palabra que las hormigas, ¿no? Dice que habla ahí de las hormigas, que es un pueblo no fuerte, dice ahí, ¿no? Es un pueblo no fuerte, las hormigas como tal. Entonces dicen que no son fuertes. Entonces, ¿cuál es la fortaleza o cuál es, si no es un pueblo fuerte, eh, pero cuál creen ustedes que es la fortaleza de las hormigas? Que son muchos. Bueno, la cantidad puede ser una, pero ¿qué más? La Que unión, son muy la obediencia. Que disciplinadas. recogen en verano. Trabajadoras. Trabajan en equipo. Sí, trabajan en equipo, son unidas, ¿no? La unión, la fortaleza está en la unidad. Si ustedes ven, las hormigas hacen una cantidad de cosas, pero usted rara vez ve una hormiga sola por ahí volteando, ¿no? Y si hay una sola por ahí volteando, anda explorando y si encuentra algo al rato y llegan, llegan la cantidad. Entonces, si algo que caracteriza a las hormigas es la unidad, ¿no? Trabajan, colaboran juntas para hacer sus casas, para recolectar la comida. Como les decía, a veces es hasta mucho más pesadas que ella, y que encuentran algo que es bien pesado. ¿Qué han visto ustedes de las hormigas? Que ellas vienen y le ayudan a la otra. Que entre varias se lo llevan, ¿no? Entre varias vienen y se lo llevan, ¿no? Inclusive para Ellas son muy defenderse. inteligentes. Sí, para defenderse de los que lo atacan, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que uno tendría que aprender de eso, de las hormigas, ¿no? De la unión que tienen como tal. Si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tan solo pensáramos y actuáramos en esa misma, digamos, filosofía o la manera de actuar de las hormigas, y reconociéramos que somos uno solo, ¿no? Que somos un mismo cuerpo, que somos colaboradores de Dios y es que cuando uno habla de que somos colaboradores de Dios, ¿no? Uno entendería que las iglesias andan dispersas y todo eso, que uno diga, es que sí, somos colaboradores de Dios, pero es que Dios dio tantas instrucciones que no sabemos para dónde ir o a quién. No, no, el Señor no dio tantas instrucciones. Al final la comisión fue una sola, ¿no? La comisión a la iglesia fue una sola: vayan y hagan discípulos y enseñen lo que Cristo enseñó. Lo que Cristo enseñó es un solo evangelio, ¿no? No hay, lo que pasa es que
como caemos en la sabiduría que hablamos ahora de animal, terrenal y diabólica, ahí donde se cumple aquello que Pablo le advertía a Timoteo, es que van a venir engañadores y cada uno amadores de sí mismo y con doctrina de demonio. Entonces, ese es el problema, ¿no? Pero si nosotros como hormigas, fuéramos hormigas, si como iglesia fuéramos hormigas, trabajando como uno solo, todos colaboran. Imagínate qué lindo sería que uno, por ejemplo, uno pudiera ir a la iglesia del barrio, ¿no? Como alguna vez les dije. Cuando uno está en la católica, créanme que si yo fuera católico, yo no voy a ir a una iglesia católica de Cartago, ¿no? Yo voy a la iglesia católica de Pavas. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Es la misma, vaina, es la misma doctrina, la misma enseñanza, el mismo sermón, lo mismo, ¿no? Aunque hay gente que le gustan algunas iglesias católicas que otras, pero en términos generales es lo mismo. Pero qué tal que uno pudiera ir a su iglesia cristiana de barrio, ¿no? O sea, sería otro nivel, ¿no? Pero bueno, ustedes mismos saben que hay gente que se desplaza hasta Cartago precisamente por alguna, y no quiero decir pues que Cartago sea la única iglesia sana, ¿no? Sí las hay, pero uno hace ese esfuerzo precisamente porque tristemente la iglesia no trabaja como hormiga, ¿no? O sea, no hay unidad, pero unidad en la que el Señor quisiera, ¿no? Unidos en Él y en su doctrina, ¿no? No como hablan otras iglesias que dicen, no, pensemos en lo que nos une y no discutamos por lo que nos separa cuando tienen doctrinas diferentes, ¿no? Entonces, si pensáramos en eso, yo creo que la iglesia como comunidad o como iglesia del Señor sería otro nivel, ¿no? O sea, entonces, tanto que aprender de las hormigas, la unión, la forma en la que se organizan, cómo se ayudan unos a otros, cómo se defienden unas a otras como tal. Hay mucha sabiduría ahí en la parte de la hormiga, ¿no? Y dice que las hormigas es un pueblo no fuerte, ¿no? Porque las hormigas son muy indefensas, o sea, son muy Si uno pequeñitas, las ¿no? picotea ya se mueren. Sí, entonces nosotros deberíamos también reconocer que somos un pueblo no fuerte, ¿no? O sea, nosotros somos realmente, digamos, la fortaleza de nosotros está en el Señor, ¿no? En Dios, digámoslo así, pero sin Él somos totalmente indefensos, necesitamos El gozo del de Señor. la ayuda y que si tenemos una relación con Él y que Él esté gozoso, ¿no? Pero, ¿Quiere dígame, que le no, diga algo? sí, señora. Mire que las hormigas son muy inteligentes porque ellas saben el peligro que corren y ellas se van por la pura orillita y no se meten a las avenidas. Ujú. Sí, también. Y siguen una a la Sí, otra, ¿no? O sea, si la adelante sí, se, sí, se qui- si la adelante se pierde, pues embarcó a sí, todas, pero bueno, no importa. Pero el sí, caso es que como pueblo de Dios somos un pueblo que somos débiles, ¿no? De acuerdo que el mismo Pablo decía que él era fuerte, pero que entre más débil era, más fuerte era. Pero cuando él decía que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, no está hablando de las debilidades carnales, ¿no? Es que mi debilidad son las mujeres, es que mi debilidad es el trago, no. Cuando está hablando de su debilidad es, entre más dependientes somos de Dios, más fuertes somos, ¿no? O sea, más candidatos somos a ver la mano de Dios en la vida de nosotros. Pero a veces no reconocemos que somos un pueblo débil como tal, a veces hay mucha soberbia dentro del pueblo de Dios como tal. Hay mucho egoísmo, hay muchas envidias, hay tantas cosas. Entonces, tanto que aprender de las hormigas como tal. También las hormigas son muy buenos mayordomos. ¿En qué sentido son muy buenos mayordomos las hormigas? Que almacenan. en que ellas cuidan su casa. Y la comida. No trabajan para sí mismos. Saben organizarse. Sí, porque lo que hablamos allá arriba, ¿no? De que ellas, espera, a ver dónde, creo que me fui muy abajo, que sí, es que puse la Biblia ahí y se me fue, se me adelantó. Sí, digamos que ellas son muy buenas mayordomos en el sentido de que ellas administran bien lo que es la comida, ¿no? Pues de ahí, en las hormigas se aplica aquello de que dice Eclesiastés 3:1. ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? Que recolecta el alimento ¿Pero qué en dice tiempo. Eclesiastés Todo tiene su 3:1? tiempo. Todo tiene un tiempo, ¿no? Entonces ellas tienen su tiempo en que recolectan comida porque saben que va a haber un tiempo en que no van a poder recolectar. Entonces, en ese tiempo lo van a disfrutar de lo que recolectaron. Entonces, son muy buenas administradoras en eso, ¿no? En esa línea nosotros también tendríamos mucho que imitar de ellas, ¿no? De ser buenos mayordomos con nuestro tiempo como tal, ¿no? O sea, hacer las cosas cuando las tenemos que hacer, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, la gente cuando está joven y todo, ¿no? Y no es porque los que estemos aquí estamos viejos, aquí hay gente joven, todos estamos jóvenes, pero tenemos que entender que
el tiempo es un tesoro, que no podemos desperdiciar como tal y tenemos que invertir a su tiempo en las cosas que son verdaderamente importantes, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, miren pues cómo anden, ¿no? Anden con diligencia, ¿no? No como necios, o sea, anden con responsabilidad, con buen juicio, con sabiduría, podría uno decir. Aprovechen bien el tiempo porque los días son complicados, los días son malos, ¿no? Entonces, en eso tenemos que aprender de las hormigas, ser sabios administradores y sobre todo también de las bendiciones que Dios nos ha dado. Vea, cada uno hiciera un recuento de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, las bendiciones, empezando por nuestras familias, nuestros negocios, nuestra vida misma, el tiempo, la palabra, bueno, tantas cosas que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestras manos. De qué manera estamos siendo buenos administradores de ellos, estamos usándolos bien, estamos siendo prudentes, nos estamos preparando para el mañana. Acuérdese de lo que le decía señora a Josué, dígale a ese pueblo, no, bueno, no digo dígale a ese pueblo, ¿no? Dígale al pueblo que se santifiquen, díganlo que se santifiquen porque yo quiero hacer con ellos maravillas, ¿no? Entonces, en esa línea, ser prudentes, ser sabios, hay mucho que aprender de las hormigas, ¿no? Entonces, Ah, por ese lado de las hormigas, ¿no? Vamos a ver qué dijo de los conejos, ¿no? De los conejos lo que decía es, dice, los conejos con un pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra, ¿no? Dice que son nada esforzados y ponen su casa sobre la piedra, ¿no? Entonces, los conejos, bueno, no sé, los que han tenido conejos, saben que los conejos no no comer y reproducirse, ¿no? Los conejos son animales relativamente débiles, no es que tengan mucha fuerza tampoco, pero tienen algo en particular, ¿no? Que los hace sabios, y es que ellos se esconden en huecos. Ellos hacen sus huecos debajo de las rocas para protegerse. sus guaridas. Obviamente, si uno tiene un conejo en la casa, pues bueno, nosotros tuvimos un par de conejos cuando Paola estaba niña, chiquitita, y cae y nos tumban en una pared porque abrieron un tremendo hueco. Entonces Para ir. ellos se esconden detrás de la roca, ¿no? Ellos saben que son débiles y entonces hacen su casa debajo de las rocas, como dice ahí, ponen su casa en la piedra para protegerse, ¿no? Entonces imagine lo que nosotros deberíamos aprender de los conejos, ¿no? Ellos no son esforzados, no tienen mucha fuerza. Nosotros como personas, digámoslo, y ya en los caminos del Señor hay mucha gente que es esforzada, gente que se afana trabajando y todo eso, pero ese esfuerzo y ese afán de nada sirve si uno no pone su casa en la roca, ¿no? Por eso el Señor le decía que el hombre, el necio, todo eso es semejante a aquel que construye sobre la arena, porque pues viene cualquier viento, cualquier ola y se le lleva a su casa, ¿no? Entonces que un principio, una muestra de sabiduría es cuando uno construye en la roca, en terreno firme, ¿no? Y nosotros sabemos que la roca pues es Cristo, ¿no? Entonces, algo hay que aprenderle a los conejos en eso, a pesar de que son poco esforzados, débiles, pero ellos saben hacer sus casas, ¿no? Y las hacen en la roca, en la piedra, precisamente para poder defenderse, ¿no? Hay mucha gente que en vez de más bien enfocarse en eso, en construir sobre una buena base, y qué mejor que en la roca que es Cristo, Bueno, pero más bien ponen su confianza en otras cosas, ¿no? En los bienes entonces, materiales, en el Teo, dinero, no, eh, en Teo, amistades a veces, le cierro la eh, puerta. y no se dan cuenta de que eso no nos va a sostener, ¿no? O sea, esas cosas no nos van a sostener para nada. O sea, son cosas importantes que podemos disfrutar, para eso nos esforzamos y todo eso, pero tenemos que entender que esas cosas materiales, como, así como las tenemos hoy, mañana puede que no, ¿no? Todo se puede caer, todo se puede perder. Ahora que les hablaba de un carro, uno tiene un carro y un carro se lo pueden robar de un momento a otro, Dios no quiera, una casa se puede caer, bueno, tantas cosas. Entonces, de los conejos, la parte de la sabiduría es eso, precisamente de que saben dónde hacer su casa para estar seguros, venga lo que venga, ¿no? Conejos. La langosta, dice las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, ¿no? Las famosas langostas, ¿no? Obviamente estamos hablando de las langostas que son de campo, ¿no? Que son como grillos, ¿no? No una langosta de mar. Porque a veces hablaban de que, uy, que Juan el Bautista, porque decían que era pobre si comía langostas. Y no, pues es que no estamos hablando de las langostas marinas, estamos hablando de grillos, ¿no? La langosta es el insecto que más se menciona en la Biblia. Y una de las cosas que caracteriza a la langosta es que arrasa con todo, ¿no? Una plaga de langostas es fatal para, para una plantación porque la arrasa como tal, ¿no? Entonces,
bueno, su presencia, ¿por qué se destaca? Bueno, fue una de las 10 plagas de Egipto, acuérdense en Éxodo 10:4 habla de las langostas. Y no solamente ahí en Éxodo, sino en otros libros también se mencionan las langostas que eran muy empleadas por Dios como instrumento de juicio, ¿no? Recuerda que precisamente para simbolizar lo que era la destrucción como tal. De hecho, el libro de Joel habla mucho de las langostas, ¿no? Y describe todo lo que son las etapas de crecimiento de la langosta, ¿no? Habla de la oruga, el saltón, el revoltón y hasta que llega a la langosta, que también tienen su simbología con las etapas en las que de crecimiento de uno en la vida cristiana como tal. Acuérdate que la oruga es como, digamos, la parte del capullo, donde está ahí. El saltón es una parte más evolucionada de la oruga. Ya el revoltón es cuando el saltón ya ha dado, digamos que una primera etapa antes de ser langosta, ¿no? Ya que es un estado adulto como tal. Entonces, si hay algo que nosotros podemos imitar de las langostas es que vuelan en formaciones, ¿no? O sea, parecen ejércitos. Cuando ellas van a atacar ellas andan así bien ordenadas, como un ejército que va para la batalla. Y ahora sí era, pastor, ¿y eso qué hace de que sea admirable? Pues que ellas no tienen rey o no tienen reina, no tienen nada que las dirigen, pero es algo como por instinto, ¿no? El orden que tienen. No tienen alguien, no son como las abejas, que tienen una abeja reina que la dirige como tal. Pero no, las langostas no tienen rey, ya habla ahí, no tienen rey. eh, y aún así se organizan, salen en cuadrillas para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros sí tenemos rey, ¿no? Nosotros sí tenemos rey en nuestra vida, sí tenemos quien nos dirija como tal, pero aún así muchos que se dicen ser cristianos como tal, pues viven una vida totalmente desordenada, ¿no? O sea, ¿me entiende? En tres áreas principales, ¿no? Lo que son sus prioridades, sus finanzas, sus relaciones, ¿no? Cuando hablamos de prioridades es que hay mucha gente que se ufana de decir que son cristianos, que el Señor es mi Señor, que Cristo es mi Rey como tal, pero si uno revisara realmente así, con lupa, sus prioridades, pues uno se daría cuenta que realmente Dios no es tan su prioridad como la gente pretende decirlo, ¿no? Entonces, si hay algo en lo que hay mucho desorden en la iglesia son en la definición de las prioridades. Otra parte es en la parte de sus finanzas, ¿no? O sea, hay gente muy desordenada en la parte de las finanzas. eh, y no quiero decir no estoy hablando de que el cristiano, o como enseñan por ahí, que el cristiano que tenga escasez económica es porque está lleno de maldiciones. No se trata de eso porque recuerde que una cosa es pobreza y otra cosa es miseria, ¿no? La pobreza está en el bolsillo, hay plata, como hablamos ahora, hay, no hay, si hay, no hay, y la miseria está en la mente, ¿no? Como tal. Pero sí, digamos, si hay algo que caracteriza la sabiduría en un cristiano, debe ser el buen manejo de sus finanzas, ¿no? El administrar bien, el ser buen mayordomo como tal. Eh, Acuerde que alguna vez les dije un concepto de riqueza que yo creo que es que es un rico, ¿no? Una persona rica es aquel que tiene lo que necesita, ¿no? Ya con que usted tenga lo que necesita, ya usted puede decir que usted es rico. Ya lo demás es abundancia como tal, ¿no? Entonces, a veces hay mucho desorden en eso y también hay mucho desorden en la parte de sus relaciones, ¿no? Gente que se mete en yugos desiguales como tal o amistades que no edifican, bueno, tanta cosa, ¿no? Entonces, en eso sí deberíamos nosotros imitar a las langostas de que aunque no tienen rey, pero son muy ordenadas, ¿no? Se alinean y todo ese asunto y me entienden, o sea, el orden y la alineación y es algo que a veces como que no es muy común en el pueblo cristiano como tal, ¿no? Entonces, si uno quiere que realmente en la vida le vaya bien, pues uno tiene que ponerse en orden por lo menos en esas tres áreas, digámoslo así, y usar su sabiduría, ¿no? Usar su conocimiento, consultar a Dios, lo que hablamos ahora de para qué nos servía la sabiduría, para apartarnos de las cosas que no agradan a Dios, para considerarlo a Él en todos nuestros planes, no apartarnos del camino, ser ordenados, ¿no? Como tal. Las langostas por lo general van en una dirección y hacia allá van. No es que se desviaron una y se perdieron, no, todas saben para dónde van y se guían por instinto, ¿no? Entonces, para eso es importante dos palabras que nos pueden servir mucho, que es la disciplina y la constancia, ¿no? Entendiendo que la disciplina es, digamos, la disciplina de Dios, obviamente, ¿no? Pero aún así, inclusive en lo natural, se necesita mucho la disciplina, ¿no? O sea, si uno no tiene disciplina en las cosas que hace,
difícilmente va a poder conseguir un objetivo. Por ejemplo, pensemos en algo natural y salgámonos por un momento de las cosas de Dios. Ahorita estamos en el mes de enero. ¿Qué creen ustedes fuera de Dios, ¿no? Hablemos de cosas naturales. ¿Cuál creen ustedes que ahorita en este mes de enero es como uno de los proyectos o los objetivos más comunes en la mayoría de la gente? Bajar de peso. ¿Qué, Pau? Bajar de Ejercicio. peso. Bajar de peso, ¿cierto? Sí, porque alguno viene de diciembre siempre con unos kilitos de más. Entonces todo el mundo dice, tengo que bajar de peso". Y entonces, y les contaba yo que no es broma, porque ahorita que yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio como casi todos los días voy al gimnasio a llevar a Paola y a Milena, ¿no? Pero, pero el día que las llevé la primera vez, y bueno, no había dónde parquear, ¿no? Y es cierto, o sea, estaba full. Entonces, hay ese anhelo, ese deseo, pero mucha gente lo deja a mitad de camino. ¿Por qué? Por la falta de disciplina, ¿no? O sea, porque se necesita tener mucha disciplina en eso, ser muy apegado a las rutinas, sacar el tiempo. En lo natural eso no lo sabe, en las cosas de Dios es lo mismo, ¿no? Hay que tener mucha disciplina, entendiendo que Dios es el que ama disciplina y tenemos ahí la guía, básicamente tenemos todo lo que tenemos que hacer. Y a eso tenemos que sumarle la constancia, ¿no? Que va muy en línea a los tres elementos que yo siempre les hago énfasis, que es la parte de perseverar, ya ni me acuerdo ya cómo era, el crecimiento, la constancia y no me acuerdo cuál era, bueno, eran tres, básicamente, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderle mucho a las langostas. No tienen rey, pero son muy ordenadas, muy metódicas, pero nosotros, aún teniendo rey, muchas veces nos falta orden, ¿no? En ordenarnos en algunas áreas de la vida que son bien importantes. Y por último está la araña, que dice, las arañas que atrapas con la mano y están en palacios del rey, ¿no? Imagine, las arañas que uno atrapa con la mano y aún así ellas están en palacios del rey. O sea, no es un secreto, hermanos, que ustedes cuando ven una araña, por ejemplo, en el cuarto, y uno la saca y la limpia y limpia y quita la telaraña, pero ¿qué pasa al poco tiempo? Vuelve a aparecer la telaraña ahí, ¿no? Vuelve a aparecer, tal vez no sea la misma araña, pero vuelven otra vez y entonces a pesar de que se le están sacando, permanecen ahí como tal, ¿no? Permanecen ahí. Entonces, cuál es la enseñanza de la araña como tal? Y utilizan el ejemplo de los palacios del rey, porque ni los palacios del rey se salvan de que una araña se pueda estar metida ahí, ¿no? Pero pensemos nosotros en que nosotros sí estamos invitados, o sea, la araña tal vez nadie la invita, ¿no? Venga, araña, haga en ese rincón y hágame una telaraña, nadie la invita, pero aún así llega. Nosotros sí estamos invitados al palacio del rey, pero aún así la gente no llega, ¿no? Por más que sí estemos invitados como tal, ¿no? Entonces, es esa perseverancia de la araña y de que por más que uno le rompa las redes, usted coge una araña que se ha tardado lo que sea haciendo una telaraña y usted la rompe para limpiar y la araña vuelve y empieza, ¿no? Vuelve otra vez y vuelve y la teje y vuelve y la hace y si vuelve y la rompe, vuelve otra vez. Entonces, es como esa perseverancia, ¿no? Y no está invitada, ¿no? Nadie la ha invitado ahí, pero sigue ahí en los palacios del rey o sigue en donde esté. Entonces, nosotros deberíamos de imitar eso, ¿no? Que aunque sí estamos invitados al palacio del rey, aún así, y tenemos entrada libre, por cierto, por el sacrificio del Señor, muchos no quieren ir, ¿no? No quieren venir a la casa del rey, no quieren degustar. Lo que hablamos el domingo con Milena en la radio de la parábola de las bodas, ¿no? De las excusas, los tres elementos que siempre nos llevan a excusarnos, lo que es la familia, lo que son las posesiones materiales, lo que son los afanes de este sistema, el trabajo como tal, que por lo general son siempre las excusas que uno saca para no ir al Palacio del Rey, aunque tengamos entrada ahí, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que imitar de las arañas, la perseverancia, por más que usted le dañe su telaraña, vuelven y empiezan, por más que la saque, vuelven y entran, entonces esa insistencia es algo que deberíamos imitar como tal. Entonces la hormiga, el conejo, la langosta, la araña, cuatro cositas, cuatro animalitos pequeños, pero mucha sabiduría en lo que ellos hacen, ¿no? Y aunque sean animales como tal, cada uno de ellos, pues nos representa a nosotros, digámoslo, en nuestro tipo de cristianismo que estemos llevando. Algunos podríamos estar imitando algunas de esas actitudes, otras no, tal vez ninguna de las cuatro. Bueno, cada uno sacará su propia conclusión como tal. Entonces, en línea a esto y que tiene que ver con la sabiduría.
Yo creo que el mejor legado que nosotros podemos dejarle a los que tenemos hijos y a familia o gente que queramos es precisamente eso, ¿no? Los consejos sabios, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno de los que hemos tenido abuelos y siempre uno valoraba de los abuelos o de los padres, siempre son los consejos como tal, ¿no? O sea, un consejo sabio y a veces a uno le decían, no, es que las canas, ¿no? Las canas son sabiduría como tal, atiende el consejo. De hecho, la Biblia hace mucho énfasis en no despreciar el consejo sabio de los padres como tal. Entonces, yo me acuerdo, a uno siempre, y eso se volvió hasta un chiste que le decían, yo a mis hijos no les voy a dejar ninguna herencia, yo lo único que les voy a dejar es la educación. O sea, y uno lo tomaba como broma, ¿no? Pero es cierto, yo creo que un buen legado que uno puede dejarle a alguien que ama y todo eso es precisamente la educación, ¿no? O sea, la sabiduría, que la gente aprenda a tomar decisiones. No en vano, por ejemplo, allá en Tercera de Juan dice la palabra, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que los que tenemos hijos o los que tenemos gente que apreciamos y amamos, pues no hay cosa que nos agrade más que saber que la gente anda bien, que están caminando bien, que están tomando buenas decisiones, que son personas honorables, sabias, como tal, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de que nos aseguremos de dar buenos consejos, ¿no? Yo creo que todos tenemos que estar preparados. Cualquiera podría decir, pastor, pues yo no tengo hijos. Bueno, siempre va a haber alguien que va a querer un consejo, ¿no? Siempre va a haber alguien que pueda recurrir a nosotros se supone que buscando la sabiduría que Dios nos ha dado y que tenemos, ¿no? Por eso es que también en el libro de Job, acuerda que habla que si tú levantaras tus manos y quitaras la iniquidad y entonces y todo ese asunto que uno podría levantar la mano, los ojos confiados, y al final termina que dice, y muchos suplicarán tu favor, porque tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Primero, obviamente, que la gente sepa, como hablábamos el domingo, que eso sí fue este domingo, cuando Pedro llamó a los que estaban pescando y todo eso, y que la gente fue y atendió el llamado de Pedro porque lo conocían. Entonces, sabían que era una persona con autoridad. Entonces, que la gente nos vea a nosotros con la autoridad suficiente desde el punto de vista espiritual para saber que gozamos de una sabiduría que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, en línea a eso, también ya para ir cerrando en estos minutos que nos quedan. Acuérdense que estamos hablando ya como parte final, la importancia de asegurarnos de dar buenos consejos, ¿no? En 2 de Reyes 2:1 menciona la palabra, esos 4 versículos de David y Salomón. O sea, dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, ¿no? Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en todo el trono de Israel. Entonces, aquí hay un consejo sabio, un consejo obviamente que David le dio a Salomón. Ahora ustedes dirán, pastor, pero Salomón al fin se desvió. Bueno, sí se desvió, pero David hizo lo suyo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Si nos piden un consejo, hay que darlo. Si la otra persona no lo sigue, pues salado, ¿no? Como dicen aquí en Costa Rica, o de malas, como dicen en Colombia, porque ¿qué más podemos hacer? No podemos hacer nada más. Entonces, estos son consejos que David le dio a su hijo Salomón para que precisamente pudiera enfrentar lo que David sabía que se le venía para Salomón, que eran pues batallas en lo natural y en lo espiritual, batallas de vida y todo eso para que él pudiera salir victorioso y para que fuera prosperado, que yo creo que son los anhelos de todos los que tenemos hijos y de todos los que tenemos personas que amamos, pues que esas personas puedan ser prosperadas en todo lo que hagan, ¿no? Pero obviamente la prosperidad en línea al Señor y en línea al Señor pues también hay prosperidad económica, ¿no? Porque sabemos que Él nos bendice dice que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces dice en el versículo 1, nada más analicemos o descompongamos, digámoslo, el consejo. Él le dijo, bueno, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, ¿no? Entonces, David ya estaba en sus últimos días de vida y por eso sintió esa necesidad de antes de irse, de partir, pues asegurarse de transmitir a su hijo buenos consejos, ¿no? Para que pudiera disfrutar de una vida de bendición como tal, ¿no? Entonces, ahora, esto que hizo David es bien importante porque a muchos de nosotros como padres, y hablo pues a los que tenemos hijos,
pues a veces pensamos que siempre vamos a estar ahí con ellos, ¿no? Para ayudarles y todo eso. Entonces, nos preocupamos más por resolverles sus problemas, por sacarlos adelante, por pelear sus batallas, y realmente no debería ser así, ¿no? Lo que tenemos que hacer más bien es entender que algún día va a llegar el momento en que ya no vamos a estar, ya sea que no, ya sea que nos vayamos nosotros, o ya sea que ellos se tengan que ir, ¿no? Porque es la ley de la vida, ¿no? Entonces, por lo menos asegurarnos de que lleven esos buenos consejos, por lo menos que los lleven ahí, eh, porque ellos no, digamos, nuestros hijos no necesitan que les Sí, resolvamos los sembraditos problemas, ahí. ¿no? Sí, no necesitan que les resolvamos. Eso es como, una vez alguien ponía una analogía que decía que, por ejemplo, por decirte algo, un señor tenía una hija o un hijo y entonces él salió, agarró rumbo hacia la playa o a un puerto, digámoslo, y a mitad de camino se le varó el carro, ¿no? Entonces llamó al papá, el papá llegó ahí y le ayudó a arreglar su carro. Y entonces, pero ya, ¿no? Le ayudó en su emergencia y todo eso, pero dijo, bueno, ahora sí siga su camino, ¿no? Pero no es decir, no, déjame, yo conduzco y te llevo para asegurarme que llegues bien, no. O sea, como padres, obviamente estamos siempre atentos a cualquier necesidad y ayudarles tal vez a resolver y todo eso, pero entender que ya nosotros tenemos que prepararlos a ellos para que ellos vivan sus vidas, ¿no? A eso es que se refiere la palabra cuando dice que nuestros hijos son como saetas. Todos saben que es una saeta, ¿cierto? Una flecha. La flecha. Es una flecha. Nuestros hijos son flechas. ¿Y las flechas? Qué hace uno con las flechas? Se La lanzan. lanza. Las Lanza. lanza, pero uno no las lanza a cualquier lado, ¿cierto que no? Uno para lanzar una flecha, ¿qué hace uno? Con dirección. Exacto, Apuntar. uno apunta a un blanco, ¿no? Una dirección. Entonces, los hijos hay que lanzarlos, pero hay que lanzarlos con cierta seguridad, en el sentido, primero prepararlos, ¿no? Las flechas uno las tiene ahí guardaditas ¿cómo se llama eso? La aljaba, ¿no? Ahí, y llega, todo tiene un tiempo, acuérdense, Eclesiastés 3 uno aplica para todo, ¿no? Todo tiene un tiempo en que van a ser lanzados, pero bien lanzados, no lanzados al azar y todo eso. ¿Qué es la diferencia de una flecha con la espada? La espada sí hay que tenerla siempre con uno, ¿no? Hay que tenerla en la mano. Pero entonces a los hijos hay que prepararlos para eso. Entonces David entendía eso y dijo, bueno, yo ya que ya me voy a ir, entonces llamó a Salomón y le dio ese consejo como tal, ¿no? Y por eso es que este versículo en Proverbios, que es muy conocido, 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué entienden ustedes por ese proverbio? Es como cuando uno le siembra el temor a los hijos, o sea, el temor hacia Dios. Creo que ahí es donde empieza uno a sembrar como, o ellos más bien a tener conciencia de qué es bueno y qué es malo, y aunque lo hagan, van a sentir el temor de que están haciendo algo malo. Ok, cuando dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿a qué se refiere? El conocimiento. Del conocimiento. Es que, digamos, yo me acuerdo cuando yo leía esto antes, por eso es que la palabra es una revelación progresiva, ¿no? Porque cuando, yo no sé si a ustedes les pasó o no, pero, por ejemplo, cuando yo leía este versículo al principio, me dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces decía, a ver, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, está hablando, no se apartará del camino. Pero entonces eso le hacía choque a uno, porque dice, no se apartará del camino, pero no, o sea, ¿cuántos casos no vemos de hijos o de niños que uno instruye y se apartan del camino? ¿Cierto que sí? O no, o si hay casos, bueno, el caso de Salomón, por ejemplo. Entonces, pero después de uno analizar, como decía Paula ahorita, no está hablando del camino, está hablando de la instrucción. O sea, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿No se apartará de qué? De la instrucción. Que puede que se aparte del camino, muchos casos hay de chicos que se apartan del camino, pero lo que no se apartará de él es la instrucción, el conocimiento, la enseñanza, el consejo sabio. Ahí va a estar, Eso ¿no? queda ahí Ahí va a guardado. estar. Perdón, Esmeralda. Eso queda ahí guardado. Eso queda ahí guardado, ¿no? Eso queda sembradito ahí. Entonces al Entiendo. principio yo decía, pero instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y decía,
No, eso no se cumple porque hay muchos niños que sí se apartan del camino. Y ya después es que uno entiende y dice, no, no está hablando de que no se apartará del camino, de que el conocimiento, la instrucción, el consejo no se apartará de él, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno uno masticar los versículos varias veces. Ok, bueno, les decía que se entiende por ahí. Entonces, Salomón le dijo, bueno, yo ya voy para morir. Después le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. eh, Porque ya estaba viejo, ¿no? Entonces, yo sigo el camino de todos en la tierra. Entonces, no pensemos que nunca vamos a envejecer y todo. Bueno, ya a veces a uno le cuesta aceptar que ya uno está viejo, ¿no? Entonces, no, como decía, yo creo que Esmeralda sí lo conoce esa canción, ¿no? Ese salmo, Esmeralda, que dice, nadie es eterno en el mundo. Ah, sí, Bueno, nadie es eterno en el mundo, ¿no? No, mentira, no es un salmo. Es una canción así de esas de de pueblo, ¿no? gente popular. Un siguiente popular que alguien que decía que nadie es eterno en el mundo. Y es una canción que generalmente ponen cuando alguien se muere, ¿no? Y es cierto, en esa línea, aunque sabemos que Dios ha puesto eternidad en nosotros, pero nosotros no vamos a durar para siempre físicamente, ¿no? Entonces, eh, por eso él decía, yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿no? Entonces, David le dejó algo bien claro a Salomón y es que él iba para donde iba en todo mundo, es decir, ya como queriendo decir a Salomón, bueno, tú estás joven y todo eso, pero bueno, yo ya no, ya mi juventud ya se acabó y entonces no pienses que a veces uno cree que la juventud es eterna y que toda la vida va a tener energía. No, va a llegar un momento en que ya no vamos a tener energía de hacer cosas que a lo mejor estamos postergando como tal, ¿no? Entonces, no, es mejor no dejar las cosas para después, algunas cosas que hagámoslas ahora que todavía podemos hacerla y que queremos hacerla, porque más adelante, ¿cuánta gente no conoce uno que ya llegan a la vejez a lamentarse de cosas que no hicieron? Es que si yo lo hubiera hecho, eso es como el cuento aquel, o un paréntesis ahí que le dice, ay, si yo hubiera escuchado ese consejo que me dieron cuando estaba joven, y le dijeron, ¿y cuál era? Y dice, no te dije que no lo escuché. Entonces, es un paréntesis nada más. Que lo entendió, ¿no? Entonces, Ajá. no aplazar las cosas, ¿no? O sea, hacer las cosas que son verdaderamente importantes, invertir bien nuestro tiempo. Entonces, y bueno, la palabra de Dios nos enseña algo muy cierto en Proverbios 27:7, de que no nos podemos hartar del día de mañana, porque el mañana no existe, ¿no? Que en vez de decir mañana hago, mañana esto, uno debería decir si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, básicamente, porque el mañana no es nuestro como tal. Entonces hay que aprovechar ahora que tenemos fuerza, que tenemos juventud, como dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, cuando no muramos, porque el Seol es simbolismo de muerte, cuando muramos ya no va a haber eso, ¿no? Ya no va a haber ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿En qué sentido ni sabiduría? Que ya no, ya allá cuando muramos ya, si morimos con Cristo, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces ya no vamos a tener que estarnos preocupando de usar nuestra sabiduría para agradar a Dios. No, ya vamos a estar con Él allá y vamos a disfrutar con Él. O sea, ya hasta ahí llegó todo eso, ¿no? Ok, después le dijo en el versículo 2b, esfuérzate y sé hombre. Para triunfar en la vida, hermanos, pues obviamente se necesita esforzarse, pero no solamente el esfuerzo es suficiente, ¿no? Él le dijo, esfuérzate y sé hombre. ¿Qué creen ustedes que le quería decir a David a Salomón cuando le dijo, sé hombre, ¿no? Porque obviamente Salomón era un hombre, pero ¿qué le dijo, sé hombre? Es como mantenerse constante, ser responsable, como ser fuerte. Responsable, fuerte. Es lo Como mismo cuando valiente. exacto, es lo mismo como cuando en otro pasaje de la Biblia dice, ¿portaos qué? Portaos Varonilmente. varonilmente, portaos varonilmente, es decir, sean personas responsables, sean personas maduras, o sea, o lo mismo que Pablo le decía a Timoteo, huye de esas pasiones juveniles, o sea, compórtese, o hay un dicho que dice que uno no debe llorar como un niño lo que no defendió como un hombre, ¿no? Como una persona madura como tal. Entonces, él le dijo, esfuérzate, pero también sé hombre, ¿no? O sea, que inclusive en Josué hay algo muy parecido que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, el ser hombre
y no es que esté, digamos, que diga, pero ¿y por qué hombre y las mujeres no? Porque acuerden que la Biblia cuando utiliza la palabra hombre se está refiriendo al género como tal, ¿no? No es al hombre como tal, no lo podemos encasillar solamente ahí, ¿no? Entonces, en esa línea hay muchos padres que le hacen mucho daño a los hijos, no permitiéndole que se esfuercen, ¿no? O sea, que conozcan su capacidad, que identifiquen cuáles son sus destrezas, sus fortalezas. Entonces, por eso es que hay muchos muchachos, o por eso es que las generaciones de hoy en día son muy diferentes a nuestras generaciones. Los que estamos aquí somos de una generación en la cual a uno, es más, si uno llegaba, uno se caía a veces, y el papá le decía, no sé si a usted les pasó, el papá le decía a uno que si no vaya a llorar, pues, porque si no ahí mismo, en el mismo golpe le doy. ¿Me entiende? Entonces, uno, ahora dirá, hoy en día eso lo toman ya como maltrato y como, no, no, eso es parte de la disciplina de la época, los tiempos cambian, yo sé obviamente que ya estamos en otros tiempos, pero aún así, a los chicos con los adelantos tecnológicos y todo, hay que permitirles que ellos conozcan sus capacidades, ¿no? Y que no sean tan dependientes como tal. Entonces, que se esfuercen, ¿no? Por eso es que David le decía a Salomón, esfuérzate y sé hombre, ¿no? O sea, eh, y tiene que ir acompañado de mucha valentía al tomar decisiones. Después en el versículo 3a le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prospere en todo lo que hagas y todo aquello en que emprendas. Entonces, lo primero que le dice es que guarde la palabra de Dios en su corazón, ¿no? La palabra guardar, bueno, ya ustedes saben que guardar no es meter en un guardar viene de una palabra hebreo que es chamar, que tiene un significado interesante, ¿no? Chamar en hebreo significa cercar alrededor, es decir, cuidar, proteger, ¿no? Entonces, cuando dice guarda la palabra de Dios, y si lo guardamos por eso, dice cuídala, protégela, ¿dónde? En tu corazón, ¿no? En tu mente como tal, ¿no? Ese es un consejo bien importante sobre todo para los muchachos como tal, o a todos, ¿no? O sea, porque cuánta gente no oye prédicas, escuchan consejos y todo eso, pero también por un oído escuchan todo eso, pero por el otro dan cabida a otras cosas, ¿no? O sea, no, como que no guardan, no protegen, no hacen un vallado ahí, y por otro lado escuchan cosas que no deberían escuchar, o consejos que no deberían estar ni considerándolos como tal. A eso es que se refiere Lucas en la parábola del sembrador, cuando dice, y los de junto del camino, ¿se acuerdan que era uno de los cuatro? Y los de junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y les quita su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Entonces, en esa línea hay que guardar la palabra, ¿no? En el corazón, o sea, protegerla, que esté ahí sembradita, no permitir que nada, por ejemplo, Proverbios dice, sobre toda cosa guardada en la vida, ¿qué cosa? Guarda tu corazón, guarda tu corazón, guarda tu mente, ¿no? Y también le dijo en el versículo 3b, bueno, primero le dijo que guarda, y le dijo, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Entonces, andando en sus caminos. Entonces, uno no debe tratar de que Dios camine por los caminos de uno, obviamente no lo va a hacer. Nosotros tenemos que caminar por los caminos de Dios, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que ponernos en línea con Él, ¿no? Y créanme que el éxito de muchas de las cosas que hagamos, mucho de lo que logremos conseguir en este año depende de los caminos que andemos, ¿no? Y de hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Eso es una realidad y por eso la palabra es muy, muy decir, bueno, si usted siente que se ha torcido un poco, busca al Señor y Él enderezará tu camino, ¿no? Él enderezará tu senda, porque qué importante es que andemos por la senda correcta. Si no andamos ¿qué pasa si nosotros no andamos por un camino correcto? Estamos siendo Nos perdemos. desobedientes. Sí, aparte de que estamos siendo desobedientes, pero en lo natural, digamos, si usted se mete por un camino que no es, ¿qué pasa? Estoy corriendo peligro. Sí, que no vas a llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? O sea, eso es una realidad. Si yo me meto por donde no es, no voy a llegar a donde no voy a llegar. Nosotros tenemos claro a dónde queremos llegar y el camino está trazado. Entonces, asegurémonos de eso, de que transitemos por el camino correcto. Entonces, en resumen, nada más para cerrar ya. En resumen, el mejor legado, o sea, ligado a esto es consejos sabios, ¿no? La sabiduría como tal a la gente que amamos. Yo sé que las cosas materiales son importantes, pero de nada nos sirve obtener tantas cosas o que la gente se mate, se esfuerce, si no tienen sabiduría para poder administrarlas, tomar las decisiones correctas. Salmo 111 en el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre, ¿no? Eso está en el Salmo 111.
Y Eclesiastés 12:13 también, obviamente escrito por Salomón, después de todo el libro de Eclesiastés, no sé si se acuerdan que el libro de Eclesiastés se divide en dos partes, una primera parte donde Salomón menciona todo lo que él disfrutó, ¿no? Porque si hubo alguien en esta tierra que probó de todo, fue Salomón. Pero después en la segunda parte comienza a hacer un recuento y un análisis de todo lo que es realmente llevar una vida sin Dios, no vale la pena. Al fin de que, al cabo de que él llega a una conclusión de que todo es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades. Y llega a este versículo 13, que es el penúltimo versículo del libro de Eclesiastés, donde dice que el fin de todo discurso oído, ¿cuál es? Teme a Dios, que es el principio de la sabiduría, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, o sea, ahí radica todo, ¿no? Entonces, temor a Dios, que es el principio de la sabiduría, ahí radica todo, en la medida en que mantengamos eso vigente, firme, ahí está el todo del ser humano, ¿no? Por ahí anda el tema de la sabiduría, creo que es algo que tenemos que tenerlo claro, algo que tenemos que perseguir, algo que tenemos que obtener. Obviamente se necesita conocimiento, pero de nada nos sirve el conocimiento, insisto, si no trascendemos un poquito más a tener sabiduría, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario, Yo quiero hacer aportar un algo. comentario, de pronto me salga del tema. Ajá. ¿Usted conoció o ha oído hablar de Jason Jiménez aquí en Colombia, un muchacho de música popular? Sí, sí, claro. Bueno, Sí, murió, ¿no? Bueno, nada sí, más para que entiendan la gente que está aquí, hay un cantante de música popular. Cuando decimos música popular es como música así, esa, de, ranchera de, de- sí, música de pueblo, de eso. Esos cantantes, ahorita que está en el inicio del año, nada más para ponerlo en el contexto, ellos tienen mucha actividad porque ahorita en Colombia, es como aquí en enero que son las fiestas de Palmares y todo eso. Entonces, a inicio de año hay muchas ferias en pueblo, ¿no? Entonces, esos cantantes andan de pueblo en pueblo en conciertos y algunos usan las ajá. avionetas para poder desplazarse más fácil porque a veces en una noche tienen dos, tres conciertos, ¿no? Entonces, esta persona que dice Esmeralda, que llama Jason Jiménez, que algunos no sé si lo conozcan, pues él andaba con su equipo, ¿no? Con su manager y todo eso, y salía de un concierto, iba para otro y la avioneta no alcanzó a despegar bien y se estrelló, ¿no? Entonces ahí se mataron todos, ¿no? Ahora sí, Esmeralda, ya entendiendo eso que ibas a contar de Bueno, Jason Jiménez. pero yo voy al tema de que cuando uno hace planes, ¿no? Uno hace planes, pero Dios es el que da o sea, si no estamos caminando en el reino de Dios, pues los planes van a ser para mal. Entonces él decía que él se iba, que la vida cristiana era muy dura, que eso de volverse uno cristiano era muy duro y entonces él decía que todavía estaba muy joven, tenía 34 años y que todavía estaba muy joven para él buscar las cosas de Dios. Entonces que él se iba a los 35 años, él se iba a buscar a Dios y a cantarle música a él. Sí, ahí Entonces, lo que pasa con este muchacho, yo escuché una entrevista de él porque él estuvo yendo en la iglesia, él fue la primera vez a la iglesia cristiana porque lo llevó una muchacha y él andaba armado, ¿no? Porque son de esos cantantes de música, pues, ah, sí, entonces, sí, así de sombrero y bota, entonces él ya fue a la iglesia armado. La primera ajá, vez, la segunda vez también andaba armado y todo eso porque iba por la muchacha. Ya la tercera vez ya fue sin arma, pero ya él como que no fue tanto por la muchacha, sino porque le llamó la atención la parte espiritual y entonces, y llegó un momento en que él sí se metió a la iglesia y leía la Biblia y todo eso y cuenta él, ¿no? Y entonces ajá. él sabía y sentía como ese llamado de dedicarse a la música cristiana y todo eso, pero es lo que dice Esmeralda, decía, pero que tenía 34 años, decía, no, yo todavía me falta un poquito, Ya cuando tenga falta para pecar. 35 voy a hacer un álbum para Dios y me voy a dedicar a las cosas de Dios. Entonces, sí, eso salió. Entonces, lo que Esmeralda está queriendo decir es que era lo que hablábamos Una ahora, cosa que ¿no? no es claro. Exacto, los planes que uno pueda tener, los anhelos, pues hay que poner sabiduría y la sabiduría lo que nos permite entender es que pues el tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Y uno no puede postergar lo que hablamos ahorita, las prioridades, ¿no? Ajá. Si hay algo que uno Pastor, debe Sí. ordenar, son las prioridades. Sí, pero él también estaba diciendo ahí de que Dios le había hablado 3 veces, diciéndole que sí, tuvo no sé unos qué, sueños ahí así. de que se iba, él se había soñado ya varias veces que moría en avioneta, pero es que también ya había tenido un percance antes
en una avioneta también, o no sé si la misma también ya había tenido un problema y tuvo una emergencia y todo eso. Entonces, se venía soñando en eso, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema de los sueños es otra cosa. Generalmente los sueños son cosas que uno tiene ahí en el día a día. Entonces, bueno, ahí se ha desatado alguna discusión de que si Dios le habla a uno por sueños y todo. Yo no creo que Dios, por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que Dios sabe cómo hace sus cosas. No creo que el anhelo de Dios fuera que muriera así de una manera tan trágica, ni mucho menos, y todo ese asunto, Uy, ¿no? O sí. sea, no, a veces la gente, eso es como dicen, consuelo de tontos, a veces le llama decir, es que Dios se lo llevó porque Él sabe cómo hace sus cosas. No, hombre, yo no creo que el anhelo, por lo menos el Dios que nosotros conocemos, o que yo conozco, no es un Dios que diga, voy a matar a este y voy a matar al otro". No, no, no. O sea, son oportunidades que la vida da. Nosotros vivimos en un sistema en el que todos estamos expuestos a morir en cualquier momento, porque ¿qué necesita uno para morirse? Estar vivo, Estar vivo, nada más, es lo único que necesita uno para morirse. Entonces, cualquiera de nosotros se puede morir en cualquier momento. Aquí lo importante es estar preparados, pero la voluntad de Dios va por otro lado, ¿no? Pero lo que sí así queda en la es. enseñanza ahí es que uno no, lo que hablamos ahorita, ¿no? El mañana no existe, el mañana no es nuestro, ¿no? Uno no puede, mañana lo hago. No, 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 si Dios quiere, ¿no? Y simplemente. ¿Alguien más? Así es. Pregunta, Sí, señor. ¿Dios le habla a uno por sueños? Ese es un buen tema que lo vamos a retomar. Nosotros lo hablamos una vez aquí. eh, Podríamos desarrollarlo un martes de esto otra vez, porque sí hay una prédica de eso, no es, te podría contestar de una vez, pero es un tema que yo creo que valdría la pena que lo desarrolláramos aquí como una enseñanza, ¿no? De los sueños, porque sí, hay mucha gente digamos, porque la Biblia sí habla de que Dios hablaba por sueños a sus siervos y todo eso. De hecho, José, digamos, para cuando iba a dejar a María, ¿se acuerdan que le apareció un ángel en sueños y le habló, ¿no? Pero dejemos la pregunta ahí, me parece interesante y un martes de estos la desarrollamos aquí. De hecho, hay una prédica ahí que se llama eso, nos habla Dios por sueños, y lo desarrollamos nosotros ahí. ¿Te parece? Pastor, Ajá. pero creo que hay una parte en Hebreos que es donde dice que Él nos habla por medio de la palabra hoy. Sí, por eso te decía que antes, ahora que Dios puede hablar por sueños, claro que puede hablar por sueños. O sea, Dios puede hablarnos por lo que sea, ¿no? Y que hay algunos siervos a los que le habló por sueños, claro que sí. Pero, por ejemplo, hay una parte, como dice Mari, que dice que porque nos habló, y no solamente por sueños, porque nos hablaba por medio de los profetas y todo eso, pero que ahora nos habla por el Hijo, por medio de la palabra, ¿sí? Pero igual es un tema que podríamos desarrollarlo, ¿sí? Es un tema que podríamos usarlo aquí para una enseñanza. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la oportunidad que tuvimos, para que vayamos siempre en esa línea, ¿no? O sea, la idea siempre de estas reuniones, de esos discipulados es eso. Yo sí quisiera, obviamente, que ustedes durante este año podamos tener esos espacios, o puedan utilizar este espacio, digamos, o por lo menos parte del espacio, para que puedan desarrollar sus temas también, algún tema que a ustedes les guste, les apasione, diga, ustedes me pueden decir, pastor, a mí me gustaría este martes, el otro martes o tal, de pronto que usted me dé un espacio para compartir esta reflexión o algo así, entonces, para que nos vayamos tirando al agua, ¿no? O sea, haciendo mensajes pequeños y después nos vamos, así empieza uno, ¿no? Uno empieza a desarrollar un mensaje pequeño, a transmitir una enseñanza y por ahí se va lanzando y ya ustedes van a ver para que el conocimiento no se les vaya a quedar solamente ahí en conocimiento, 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 sino que comiencen ya a ejercitarse, ¿no? Como tal. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. A ver, ¿quién nos regala una oración ahí? Bueno, puede ser. Pastor, ¿Quién, quién quiere orar? yo, pastor. Eso. Sí, gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste una vez más, Señor. Gracias, Dios amado, Señor. Gracias, amado Padre, porque nos pusiste, Señor, a este pastor que nos dé tu palabra, Señor, que no
que Él no se limita, Señor, en su tiempo para dedicarlo a nosotros, Señor, y darnos, Señor, de ti, Padre bendito, para que nosotros podamos, Señor, aprender más de ti. Y como Él acaba de decir, también necesitamos ejercitar eso que Él nos da a través de ti, Padre Santo, porque tú, Señor, eres el Señor de todo, Padre bendito, el que nos provee, Señor. Eh, ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, esparcir tu palabra, Señor, a obedecerte más, Padre Santo, a estar más cerca de ti, Padre bendito, que cada día, Señor, podamos acercarnos más, Señor, a ti, porque solamente tú tienes palabra de vida, Padre Santo, para nosotros, porque nosotros, Señor, sin ti no somos nada, Padre Santo. Sabemos de que tú no nos sueltas tu mano, pero nosotros sí podemos soltarnos de ti, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti cada día, Padre bendito. Gracias, Señor, por este grupo, Padre bendito, que una vez más, Señor, nos podemos reunir, Padre Santo, para poder, Señor, aprender más, Padre bendito. En el nombre de tu amado Jesús, Señor, te doy las gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron reunidos en este grupo, Padre Santo. Bendice a la familia pastoral, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Bendícenos, Señor, a todos, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, en tus caminos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Feliz noche para todos. Un Gracias. 2026. Amén. Amén. Amén.